Muy buenas, sean todos bienvenidos a este espacio, Consultando la Ley de Cristo. Un espacio para evaluar las cosas que nuestro Señor Jesús nos dio como ley en aquel tiempo cuando vino a traernos buenas nuevas de salvación. Nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos las cosas que Él nos trajo, porque así agradó al Padre, porque son las que el Padre quiere que nosotros hagamos. Este espacio es para que cada uno de nosotros evaluemos si estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. Mi nombre es Sterling de Jesús, siervo de Jesucristo, quien quiere hacer que cada uno de los que escuchen este audio entienda que nuestro Señor Jesús quiere que hagamos. Este simplemente es una consulta, usted sacará sus propias conclusiones y hará las cosas que usted entienda que puede hacer, y las que no, pida a Dios, porque para Dios nada es imposible. Vamos a hacer una oración para aquellos que escuchan este audio. Padre, te doy las gracias por permitirme llegar a esas personas que escuchan esto. Te ruego que envíe tu Espíritu Santo a cada uno de ellos para que se puedan fortalecer en estas cosas que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Convéncenos y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a materializar todas estas cosas que nuestro Señor Jesús nos trajo, porque proceden de ti. Gracias, Padre. Sí, en este momento quiero tratar el tema de conociendo a tu enemigo. En estos tiempos nuestro enemigo como que ha tomado mayor fuerza y ha querido venir con una aptitud mucho más agresiva y mucho más fuerte. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con nuestro Señor Jesús cuando fue tentado, porque cuando iba a empezar su ministerio fue movido por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Leemos aquí en Mateos capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En este caso, a nuestro Señor Jesús lo tentó Satanás con cosas que hoy en día podemos analizar a ver qué tal nos va a nosotros, porque Él no ha dejado de ser quien es. Ha seguido siendo la misma persona desde cuando tentó a nuestro Señor Jesús hasta hoy. Sigue siendo el mismo, el que busca la manera de que nosotros no nos acerquemos a Jesús y que no actuemos como Jesús y que no los imitemos. Por tanto, se ha convertido en nuestro enemigo. En la primera tentación, cuando le habla de que convierta la piedra en pan, reflejamos aquí entre nosotros cómo cuando tenemos las precariedades naturales de la vida, porque entre nosotros siempre habrá precariedades, por razones económicas o por razones sociales o hasta de índole sectorial.
o hasta política. Si el Estado está en guerra con otro Estado, como hay otros países, viene la hambruna, vienen las dificultades para conseguir los alimentos necesarios del día a día. También cuando se pierde el trabajo. Hay muchas cosas que inciden en que un cristiano tenga hambre y quiera decir que el poder que tiene, o el poder que Dios le ha dado, o que Dios debe de darle comida de una manera mágica, o sea, que debe de aparecer por arte de magia. Esa es la parte donde Satanás tienta a todo creyente cuando tiene hambre. También cuando está en una situación económica un poco compleja, que no quiere ajustarse a que en ese momento debe de vivir en escasez. Quiere dar a entender que como le sirve a un Dios de gloria, a un Dios todopoderoso, él no puede pasar hambre, o no le debe faltar la comida a su tiempo y en su momento. Bueno, nosotros somos extranjeros en una tierra ajena. Vemos cómo Satanás tentó a Jesús diciéndole que todos los reinos de la tierra le fueron dados. Entonces, estamos en una tierra que no nos pertenece y no podemos pretender que no vamos a tener guerra. Claro que la vamos a tener, y por eso la parte de la precariedad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, nuestro alimento diario mayormente debe de ser lo que nuestro Señor Jesús, en este caso, nos quiera decir, o lo que Dios quiere decirnos a través del Espíritu Santo. Por tanto, yo les sugiero a cada uno de ustedes que evalúe con relación a la comida. Si el diablo quiere que tú le digas a Dios que no puedes pasar hambre porque tú le sirves a Dios, date cuenta que también tentó a nuestro Señor Jesús diciéndole que convirtiera la piedra en pan, como para que le diera a entender que era por comida que le servía a Dios. A Job le pasó lo mismo, de que Satanás le dio a entender a Dios que Job le servía por lo que tenía, y ya ustedes conocen la historia. Otra de las cosas fundamentales en esta tentación que superó nuestro Señor Jesús para que nosotros nos guiemos de ahí, es con relación a obedecer. Es que Satanás le quiso dar a entender a Jesús, le quiso dar a entender que si él obedecía y se arrodillaba ante Satanás, él le iba a entregar todos los reinos del mundo. Bueno, pues estamos hablando de lo que vemos como política, como riquezas, poder militar, poder económico, etc. Esas son de las cosas que el diablo tiene para ofrecer y para ofertar. Recordemos que esta lucha que nosotros tenemos hoy en día consiste en eso, en de dónde procede nuestro poder. Nuestro enemigo en el día a día va a buscar la manera de que nosotros nos apartemos de la realidad y vivamos subyugado a lo que él quiere, porque como él tiene el control de todo lo que hoy en día subsiste, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que él quiere. Por tanto, hay que aprender a vivir en escasez, no creer que solamente es comida, sino entender que habrá momentos. Por eso yo le hablo sobre conocer al enemigo, es porque él usa la estrategia que tiene a mano para atacarnos, para desviarnos. Por ejemplo, a Moisés le pasó algo que podemos evaluar en este momento. Sucede que el pueblo de Israel le pidió agua a Moisés, y en ese tiempo estaban ya en el desierto. Esto está en Números capítulo 20. Dice aquí: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros padres, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, donde es lugar de sementera, de higueras de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber? O sea, ellos estaban acusando a Moisés que los sacó de un lugar donde ellos tenían cosas que podían disfrutar y los llevaron a un desierto donde no había absolutamente de nada. Bueno, entonces, como era costumbre, Moisés optó por ir a hablar con el Creador, con quien le había autorizado a sacar el pueblo, a hablar con Dios. Entonces, fueron Moisés y Aarón delante de la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ojo aquí con lo que voy a leer. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ojo aquí, lo voy a repetir, diciendo: tomad la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarán aguas de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ojo aquí que nuestro Señor, o sea, Jehová, Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Pues vamos a ver qué hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Acabo de leer donde dice golpeó. Dios le dijo: háblale a la peña. Moisés golpeó la peña. Ahí hubo un engaño, frustración, o de manera ilusionista, donde Moisés se dejó engañar por el entusiasmo o por la presión o por cualquier cosa que en ese momento le haya entorpecido para desobedecer. Por tanto, Dios lo castigó porque le dijo: háblale a la peña, y él lo que hizo fue que la golpeó. Esa es parte del engaño. ¿Qué sucedió con Moisés? Bueno, pues por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida, ni él ni Aarón. Le dijo Jehová: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, fueron castigados por desobedecer. La desobediencia. ¿Qué es lo que Satanás busca? Que tú y yo desobedezcamos a Dios. Más que cometer un pecado, que no les recomiendo a nadie que lo haga, sino está en el asunto de desobedecer, por cuanto desobedeciste. O sea, la desobediencia fue castigada inmediatamente y sin derecho a réplica, fueron castigados. Esa es la parte que nosotros debemos de entender. Si cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús hubiera cedido en algo, le hubiera pasado lo mismo que a Moisés, porque Dios le dijo a Jesús lo que tenía que hacer, paso por paso. Incluso fue muy minucioso en todo lo que hacía por eso, para no pecar. Incluso que cuando una persona se le acercó en un determinado momento que sanara a su hija, fue una mujer, y Jesús le dijo que no era lícito dar la comida de los hijos a los perros, a los perrillos en este caso. Y ella le dijo que aún los perrillos comen de la migaja de la mesa. Jesús le quiso dar a entender que él fue enviado sino a la oveja perdida de Israel, pero por la fe de ella, bueno, pues su hija fue sana. En todo caso, buscamos que el detalle y la esencia de que cuando estés ministrando, cuando estés predicando el evangelio, cuando estés en pleno desarrollo de tu potencial en Dios, haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, ten cuidado de tu enemigo, porque él va a buscar que tú desobedezcas, que es la parte más fundamental, donde él sabe que Dios te va a castigar. Quizás tú peques y algo y hagas cosas que quizás no sea, pero en la desobediencia está la importancia de cada uno de nosotros. Tienes que tener cuenta de esto. La desobediencia es la parte más difícil para que un creyente pueda alcanzar
a completar el ciclo. Debe de tener mucha cuenta con relación a esto. Tu enemigo siempre va a buscar derrotarte, y la derrota mayor consiste en esto, de que él logre de que tú te apartes o peques delante de Dios. Vamos a ver otro de los ejemplos de esa táctica que usa el enemigo para que tú te apartes del camino. Recuerden que nuestro Señor Jesús vino a cumplir paso a paso lo que nuestro Padre le mandó. Y esto es un detalle importante. Está registrado en Mateo capítulo 16, verso 21. Jesús anuncia su muerte. Y lo dice en un escenario donde estaban sus discípulos. Pues escuchen esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Voy a detenerme un poco aquí para que entiendan bien. Pedro le está diciendo al maestro que no muera, que no vaya, que busque la manera de salvar su vida, que no padezca, que no entre en el paso final de su carrera ministerial para cumplir el propósito. Pedro está tratando de que Jesús se arrepienta de salvar a la humanidad, pero Pedro lo está haciendo motivado ¿por quién? ¿Por sus ideas? No, primero por su ignorancia y por el impulso de alguien más. ¿Quién? Vamos a ver quién más impulsó a Pedro a decir esas cosas. Luego que terminó Pedro de decir esto, dijo que de ninguna manera esto te acontezca, pero él, refiriéndose al maestro, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Es decir, Jesús le dio a entender, nos dio a entender a nosotros que lo que Pedro decía no eran palabras propias de Pedro, sino que eran inducidas por alguien más, y a ese se refirió, le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasa? Que Pedro se dejó influenciar, se dejó usar, pero quizás lo hizo ignorantemente. No vamos a acusar a Pedro aquí, sino que vamos a buscar qué es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos para que nos apartemos del propósito. Esto me parece algo que pasa normalmente con los grandes ministros, mayormente los que se apartan. Son muchos. Algunos, ustedes lo conocen su historia. Yo acabo de leer una que me impactó muchísimo. Que casi nadie habla de él. Bueno, yo me sorprendí porque no escucho mucho de él. Y fue una persona que quizás le pasó lo mismo, porque al final de su ministerio terminó de una manera que no quisiera nadie terminar así. Esa persona se manifestaba en sanidades y Dios lo usaba mucho, y al final de su carrera terminó de una manera difícil hasta de pensar. Un hombre que Dios lo usaba en sanidades por años, y luego termina en un país lejano y muere de una manera difícil de uno decir: wow, ¿qué le pasó a ese hombre de Dios? Entonces, esas son una de las cosas que el enemigo busca para que tú y yo nos apartemos, no entremos al propósito y flaqueemos. Preocúpate, porque si a nuestro Señor Jesús lo tentó tantas veces, era porque Él sabía que si lo hacía caer, todo el plan fallaría. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 12:26. Aquí dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ojo con esto. Es decir, según lo que nuestro maestro le quiso decir a esas personas que en ese tiempo decían que él echaba fuera a Satanás por el espíritu de Belzebú, lo acusaban los escribas y fariseos. Y él le dio a entender que Satanás tiene su reino, y que si Satanás se divide entre sí, bueno, pues no prevalece. He escuchado en muchas campañas, he escuchado a muchos predicadores: echar fuera demonios, que los demonios se sujetan. Bueno, pues cuando nuestro Señor Jesús mandó a los 70,
Y luego regresaron, ellos vinieron contentos y decían que los demonios se les sujetaban y que muchas personas eran sanadas y que todos ellos hacían lo que entendían que era importante. Y Jesús les dijo que no os alegréis de que echen fuera demonios, porque él vio a Satanás bajar como rayo del cielo, sino que se alegren de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La esencia no es echar fuera demonios para cada uno de nosotros, sino es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, paso a paso, como Jesús lo hizo, porque echar fuera demonios lo haremos de por vida. Se viene haciendo este acontecimiento desde que Jesús vino a la tierra hasta la fecha. O sea, por más que han pasado, siempre hay más. Siempre es algo común. La importancia de cada uno de nosotros debe de ser de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, de que nosotros alcancemos la salvación y que otros la alcancen también. Con relación a la sanidad, es cierto, sí, una persona que se sane, esas son cosas que suceden para mostrar poder, para llamar la atención de algunas personas de que Dios sana, Dios sanador, pero la idea de Jesús mayormente era que cada uno de nosotros nos salvemos. Es la salvación. La esencia del Evangelio de Jesucristo es la salvación, la vida eterna. Por eso quiero que ustedes se enfoquen en hacer las cosas que Jesús dijo que hiciéramos. La tentación mayormente viene por las cosas que nosotros tradicionalmente nos enfocamos día a día. Santiago habla sobre eso. Dice sobre la tentación. Santiago 1:12. Dice que nosotros caemos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, y luego que es consumado el pecado, da luz a la muerte. Habla sobre esto. Lo voy a leer para ser más exacto. 1:12. Dice: bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por tanto, en todo caso, las tentaciones vienen para muerte. Dios no te va a meter a ti en tentación para que te maten. Quien lo va a hacer es el diablo, y lo haría sin reserva. ¿Te estás cuidando de qué o de quiénes? Date cuenta de que tu enemigo sigue ahí usando estrategia y buscando la manera de que tú fracases, de que tú te apartes de Dios, de que tú peques contra Dios, de que tú desobedezcas a Dios, que es la parte más difícil. Recuerden, desobedecer a Dios es la parte más difícil. Pongan en práctica esto que le acabo de decir y dense cuenta minuciosamente que obedecer a Dios es la esencia de todo ministerio para que no fracase. Para que un ministerio se mantenga, debe de ser obediente a Dios en todo momento y en todo lugar. La obediencia es la esencia del ministerio. No importa cuántas personas se sanen, cuántas personas se salven, si usted desobedece a Dios, su ministerio va en declive, no va a permanecer. Y eso es lo que el diablo quiere, que los ministerios desobedezcan. Desobedecer a Dios, desobedecer una orden directa de Dios, es un pecado sin retroceso para un ministerio. Podrás salvar tu vida, pero el ministerio puede caer. Esto es todo por este momento. Espero que les sirva de algo este consejo. Solo son consejos. Y esto es consultando la ley de Cristo para nuestras vidas, para mejorar. Con ustedes, Sterling de Jesús, me despido con esta oración, dándole gracias a Dios. Padre, gracias por permitirme este tiempo y dedicarle este espacio a esas personas que en este momento escuchan este audio. Que tu Espíritu Santo los convenza y los ayude y les permita desarrollarse y crecer en la vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Maestro, gracias por tus enseñanzas. Gracias por darme la oportunidad de llegar a muchos. Espíritu Santo, te doy las gracias por orientarme y capacitarme para ellos. Gracias, Padre. Gracias.